chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a empezar con lo que es leyes de los gases. Esto ya lo vimos, es un recorderis ya para cerrar el capítulo. Para los de segundo curso y para los de tercero les estoy poniendo esta clase para que hagan un recorderis para lo que es del ser bachiller. Entonces, tenemos 4 leyes de los gases, los más importantes que explican el comportamiento de los gases. La ley de Avogadro, la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac y la ley de Charles, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar la primera. La ley de Avogadro me dice que el volumen es directamente proporcional a la cantidad del gas. ¿Qué quiere decir directamente proporcional? Que si el 1 sube, si aumenta la cantidad del gas, aumentará la cantidad de volumen. Y si disminuye la cantidad de gas, el volumen también disminuye. En la ley de Boyle, el volumen es inversamente proporcional a la presión. Cuando vemos inversamente, sabemos que si el 1 baja, el otro sube, ¿verdad? Entonces, si la presión aumenta, el volumen disminuye. Y si la presión disminuye, el volumen aumenta, como en el ejemplo que vimos de los pulmones de una pregunta tipo ser bachiller, que analizamos con los 2 cursos. ¿Qué pasa si yo exhalo el volumen? Si yo inhalo, el volumen aumenta de mis pulmones y la presión disminuye en el diafragma, pero si yo exhalo, el volumen disminuye en mis pulmones y la presión aumenta en el diafragma porque tiene que sostener todos los órganos. La ley de Charles, el volumen es directamente proporcional a la temperatura del gas. Entonces, ¿qué me dice la ley de Charles? Directamente proporcional. Si la temperatura aumenta, el volumen del gas aumenta. Si la temperatura del gas disminuye, el volumen del gas disminuye. Es como la pelota que dejó en el sol, ¿verdad? Hay bastante calor, el volumen va a aumentar, por ende también la presión, pero es por la temperatura directamente. La ley de Gay-Lussac me dice la presión del gas es directamente proporcional a su temperatura. Otra vez tengo la palabra directamente proporcional, quiere decir que si uno aumenta, el otro también aumentará, en este caso la temperatura y la presión. Entonces, las fórmulas de las leyes de los gases que tengo. Tengo la ley de Boyle, que es P1 por V1, que quiere decir presión por volumen, igual presión 2 por V2. La ley de Charles, volumen sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Y la ley de Gay-Lussac que me dice presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2. ¿De qué me sirven todas estas fórmulas? De saber que cuando yo tengo en un ejercicio y yo tengo que leer bien el ejercicio y saber qué puedo usar. Si yo en un ejercicio me dice que tengo un volumen de un gas a una presión y cuál será el volumen 2 si tengo a otra presión, voy identificando cuál es la ley que tengo que utilizar. En este caso sería la ley de Boyle-Mariotte, ¿verdad? Veamos la siguiente diapositiva. Ley de los gases ideales. ¿Qué me dice la ley de los gases ideales? Esta es otra ley. Presión por volumen es igual al número de moles por R, que es una constante, y por T, que es temperatura, donde P es una presión absoluta, B es el volumen, N moles de gas, R es una constante universal de los gases y T es la temperatura. ¿Cuáles son las unidades que debo utilizar para cada uno de estos? Entonces, ya tienen claro, ¿verdad? Presión, atmósferas o milímetros de mercurio. Volumen tiene que ser siempre litros. N son moles, que se puede calcular usando el peso atómico de cualquier elemento. Por ejemplo, el oxígeno es 16 gramos por mol. Y ahí puedo hacer las conversiones para calcular. Esto es moles. R es 0,082, que es una constante. Y T, temperatura siempre en Kelvin. Luego tengo ley de los gases ideales. Esta ley me relaciona ya las 3 constantes, presión, volumen y temperatura. Recuerden que estos 3 factores son los que afectan siempre a un gas, ¿verdad? La presión, el volumen y la temperatura. ¿Qué era la presión? La fuerza ejercida por unidad de área que ejerce este gas sobre cualquier superficie. El volumen es la cantidad que ocupa en el espacio una sustancia y temperatura la cantidad de calor que ejerce esta o expele. Luego tengo los ejercicios. Ya, hasta aquí se acaba el primer video. En el segundo video les voy a explicar cómo se realiza cada uno de los ejercicios, ¿ya? Gracias, chicos.